El tema político, económico, social de la semana e incluso te diría del año es la aprobación por parte del Congreso de los Diputados, la aprobación definitiva de la ley de amnistía. Ya sabemos que esto es una traición, en primer lugar, a los propios votantes socialistas, porque no hace falta más que mirar un poco las redes sociales y ver vídeos con todas las declaraciones desde el mismo Pedro Sánchez, pero también Pachi López, María Jesús Montero, y Margarita Robles, Bolaños, etcétera, etcétera, diciendo que la amnistía era inconstitucional, que iban a traer a España a Puigdemont, que debía rendir cuentas ante la justicia, etcétera. Sabemos que entonces que esto es una traición a los votantes en primer lugar, pero también a la Constitución, a la palabra, a la moral. Sabemos que esto rompe también la igualdad ante la ley, porque una persona prófugo de la justicia que ha encabezado un golpe de Estado, digamos, ha quedado todo en el olvido, como si nunca hubiese ocurrido, mientras que tú, si te olvidas de pasar la ITV, te cae una multa, o si te llegas a olvidar o a pagar a la agencia tributaria con unos días de retraso, tienes que pagar una multa con sus correspondientes intereses, o en el caso de las multas de tráfico, si la velocidad máxima es 30 y tú vas a 31 kilómetros por hora o a 32, te cae una multa de 50, 100, 150 euros e incluso puedes perder puntos en tu carrera. O sea, esto es realmente no tiene un solo pase, pero insisto, esto entra dentro de lo que ya sabemos. Lo que yo te quiero mencionar ahora es el aspecto económico. Y esto básicamente sigue desgastando la imagen de España. ¿Frente a quién? Frente a los grandes inversores, sean financieros o inversores reales. Si tú te pones en el lugar de uno de estas personas que deciden las grandes inversiones, por ejemplo, vamos a montar una fábrica de lo que sea, ¿en qué país de Europa la ponemos? Vamos a montar un centro de investigación y desarrollo, ¿en qué país de Europa lo ponemos? Vamos a montar las oficinas centrales de una nueva empresa, ¿dónde las ponemos? Ok. Y tú miras el debate o unos breves vídeos de diputados de izquierda llamando filonazis, llamando fascistas a diputados de la oposición. Si tú te crees esos insultos, es decir, si tú tomas por buenas las palabras de esos diputados de izquierda, tú dices, yo a España no puedo ir a invertir porque hay peligro de un gobierno nazifascista. Ahora, si tú no te lo crees, como sería lo razonable, tampoco podrías decidir invertir en España porque dices, aquí hay un nivel de violencia política demasiado elevado, y además hay un nivel pobrísimo en cuanto a la clase dirigente, porque, insisto, unos diputados indocumentados insultan abiertamente a la oposición llamándola fascista, lo que a mí me molesta particularmente por dos motivos. Primero, porque, como acabo de decir, demuestra la ignorancia y el sectarismo de una parte de la dirigencia política, o sea que es de un nivel pobrísimo. Pero lo que más me molesta es que escupe la memoria de aquellos que verdaderamente sufrieron el nazismo y el fascismo. Si estos ignorantes que llaman fascista a la oposición, porque los socialistas de todos los partidos no se sienten a gusto si no dicen por lo menos 3 veces por día la palabra fascista, es como si, así como nosotros necesitamos tomar vitaminas, ellos necesitan decir fascista a alguien 2 o 3 veces por día. Pero si esta gente tuviera real conciencia de lo que está diciendo, de lo que fue sufrir el fascismo, si tuviera conocimiento, por ejemplo, de lo que las que pasaron la resistencia italiana contra el fascismo de Mussolini, si recordaran por un instante lo que sufrieron las personas en los campos de concentración y en los campos de exterminio de la Alemania nazi, llamar fascista a alguien del PP o a alguien de Vox es indigno, es un insulto que no se merece la sociedad española. No nos merecemos una clase política de un nivel tan pobre, tan sectario, tan guerra civilista. Entonces, si tú ves eso, dices, ahí no puedo invertir. Pero el problema es que a partir de ahora,
este problema no se resuelve, sino que a partir de ahora el nivel de conflicto político va a ir increyendo. ¿Por qué? Porque ya se están anunciando recursos frente al Tribunal Constitucional, que obviamente sufrirá las presiones del caso para que diga que la amnistía es completamente constitucional, aunque no lo sea. El tema, sin ninguna duda, va a llegar a los estamentos de la Unión Europea que correspondan. Pero, mientras tanto, llegará Puigdemont a España. Habrá jueces que dirán, no lo podemos detener por el delito de sedición, ni por el delito del golpe de Estado, ni de rebelión, pero sí lo podemos, por ejemplo, mandar a detener por un tema de malversación de fondos. Entonces, los separatistas dirán que esto no es así, que no se puede detener, entonces habrá potencialmente conflicto político y potencial violencia en la calle por consecuencia de esto, porque las bases separatistas se van a sentir engañadas, como evidentemente están siendo engañadas por Sánchez porque les está prometiendo algo que no les puede dar, es decir, la amnistía, porque va contra la Constitución y contra el derecho europeo. Pero al mismo tiempo los partidarios de Puigdemont van a ser, digamos, se cobrarían su venganza en la forma de hacer potencialmente también caer al gobierno de España. Por lo tanto, si tú te imaginas este escenario, que es el más probable para los próximos meses o un par de años, tú no inviertes en España. Entonces, si bien es verdad que el señor que tiene un restaurante que pensaba ampliarlo, probablemente no va a ver su decisión alterada por esto, las grandes inversiones, las que te mencionaba antes, el tipo que tiene que decidir si va a invertir 1.000 o 2.000 millones de euros de una cartera en bonos del gobierno español o de empresas españolas, ese tipo se lo va a pensar. Y todo eso puede redundar en una paulatina subida de la prima de riesgo, que como siempre te digo, por ahora está intervenida por el Banco Central Europeo, porque tiene una enorme cantidad de bonos españoles, pero el Banco Central Europeo ya empezó su estrategia de ir paulatinamente deshaciéndose de esos bonos, y entonces en la medida que ese proceso continúe, puede ser, un día nos podemos encontrar con que la prima de riesgo de golpe, que digamos que está planchada, dormida desde hace años, de golpe se dispare, y entonces ahí nos preguntaremos por qué, y por cosas como las que está haciendo Sánchez y todos la gente de su grupo, que han demostrado tener una indignidad, una falta de honor, pusilanimidad, que son todas, digamos, características opuestas a las que uno esperaría de una clase dirigente de un país de la importancia que todavía tiene España. Entonces, lo que te quiero decir es, ojo con este tema, porque la aprobación de la ley de amnistía no termina el tema, sino que desde mi punto de vista lo comienza. Es decir, es el comienzo de un nuevo ciclo de crispación política, que es lo último que necesita una economía que quiera captar inversiones y ser un lugar, digamos, amigable para la actividad empresarial. Y luego los otros dos temas que te quería comentar tienen que ver con dos ejemplos de hasta qué punto el virus del socialismo está, digamos, ha tomado todos los estamentos de la sociedad española, y por eso es algo que tenemos tan metido dentro, que aparece continuamente, provocando, como siempre, el virus socialista provocando daño. Una es esta propuesta felizmente rechazada por el Congreso de, como no podía ser de otra manera, los diputados de Sumar, que proponían que las empresas estuvieran obligadas a suministrar a los sindicatos la información relativa a sus ganancias antes de empezar una negociación de un convenio colectivo. Por un lado, las cuentas de las empresas ya son públicas, están en los registros mercantiles, pero como eso se publica con cierto retraso, me imagino que lo que hacían referencia es a que prácticamente les abrieran los libros contables de la empresa para tener la información al día.
Y entonces el argumento que ellos daban es que así iba a haber una negociación en igualdad de condiciones, en el sentido de que ellos piensan, los comunistas piensan que las empresas siempre están retaseando la información y que hay un desequilibrio informativo que hace que los sindicatos negocien desde una posición de debilidad. Y esto simplemente lo que tiene detrás es el odio al empresario propio de los comunistas, porque los consideran explotadores, pero en general hay una falta de comprensión del papel del empresario en una sociedad que aspire a prosperar y el papel de las pérdidas y las ganancias. Y el papel el rol del mercado libre. O sea, no entienden nada de cómo funciona la economía, porque cualquier persona que realmente entendiera cómo funciona la economía se daría cuenta de la estupidez que implica hacer este tipo de propuesta. ¿Por qué te digo esto? Porque ellos parten de la base de que las empresas siempre ganan mucho y que por lo tanto podrían pagar salarios más altos. Pero no tiene nada que ver, por un lado, las ganancias con los salarios que pueda pagar la empresa. Porque la rentabilidad tiene que ver con el nivel de riesgo de un negocio. Digamos, la rentabilidad esperada que se puede producir o no. Si tú vas a invertir en una empresa en temas de inteligencia artificial, es un negocio en expansión, pero que tiene muchos riesgos regulatorios y muchos riesgos de que no sabes cómo va a terminar eso. Entonces, tú, si te dicen, mira, este proyecto de inversión en inteligencia artificial te va a dar un 5%. Tú no inviertes en eso porque hay un riesgo mucho mayor. En cambio, si te dicen, mira, vamos a fabricar agua mineral y el riesgo, digamos, la rentabilidad esperada es el 4%. Y a lo mejor tú dices, sí, agua mineral, vale, el riesgo es muy poco, acepto un 4, pero en cambio un 5 en el otro negocio no lo aceptas. Entonces, en ambos casos, los salarios que ofrezca la empresa tampoco tienen que ver necesariamente con el nivel de ganancias, sino con el perfil de empleados que necesiten. Si tú vas a contratar ingenieros que te permitan desarrollar un negocio vinculado con la inteligencia artificial, vas a tener que pagar salarios muy altos porque es una habilidad, digamos, escasa y que no tiene nada que ver con si ganas dinero o no, porque sino que simplemente no vas a tener al personal necesario. De hecho, las empresas tecnológicas normalmente pierden, o los laboratorios pequeños que investigan nuevos medicamentos, durante todos los primeros años están perdiendo dinero. Entonces, en ese caso, desde el punto de vista de los comunistas de Sumar, ¿cómo habría que negociar los salarios? Es decir, cuando la empresa pierde, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos, le rebajamos los salarios a la mitad? Pero esta gente no le entra en la cabeza, porque no entienden el mercado, porque piensan que los empresarios son explotadores y que siempre ganan porque siempre le están robando a los empleados, pero es que no tiene sentido. Por eso, la barbaridad máxima es, una vez más, la culpa de Pedro Sánchez, que ha metido a esta gente en el gobierno, y de hecho ha aceptado su agenda como propia, porque todos los diputados del PSOE votaron a favor de que las empresas abran sus libros contables a los sindicatos, es decir, haciéndose cómplices de esa visión obsoleta, equivocada, marxista de la economía. Entonces, felizmente esta propuesta ha sido rechazada, pero lo lamentable y lo significativo es que las dos fuerzas fundamentales del gobierno de Sánchez, el Partido Socialista y Sumar, han votado a favor de esta propuesta estrafalaria y que únicamente busca destruir. Que en el caso de los comunistas de Sumar, yo lo entiendo, porque ellos buscan demoler el sistema y van de frente, y todo lo que hacen ellos es para demoler el sistema. Pero se supone que los diputados socialistas, o alguna parte de ellos por lo menos, tenían los dedos de frente. Pero sin embargo, con el liderazgo de Sánchez, y lo quieran o no, están promoviendo la destrucción de nuestro sistema de propiedad privada y mercados libres y libre actividad empresarial.
Y en el mismo sentido, se conoció otra noticia desde mi punto de vista lamentable, que es una multa de 150 millones de euros a Ryanair, Volotea, Vueling e EasyJet por haber cobrado a algunos pasajeros para poder llevar equipaje en la cabina. Esto, sobre todo desde las asociaciones de consumidores, se presentó como un éxito porque es la mayor multa impuesta en la historia desde una secretaría o ministerio de consumo a empresas. El ministerio que nos ocupa es el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al mando, por supuesto, de un comunista de Sumar. Este ministerio, ya solo por el nombre habría que cerrarlo, porque derechos sociales en realidad no existen. Los derechos sociales, a lo que ellos se refieren por derechos sociales, son prestaciones públicas, pero eso no es un derecho, eso es una prestación que se va a pagar en la medida en que el gobierno tenga recursos, pero ya sabemos que si no existen los recursos no se van a poder pagar, por lo tanto no son derechos, en realidad son promesas, son prestaciones. Ministerio de Consumo, ¿qué tiene que hacer? ¿Para qué sirve un Ministerio de Consumo? Para fastidiar a las empresas, porque ellos siempre sospechan de la actividad empresarial y siempre piensan que las empresas, en lugar de intentar servir a sus consumidores con productos de mejor calidad o menor precio, no, piensan que siempre los quieren fastidiar. Por lo tanto, consideran que hay que controlarlos. Pero esta es una visión marxista equivocada, no responde a la realidad. Y en tercer lugar, añadirle al nombre Agenda 2030 ya es algo terrible, porque es una agenda globalista contraria a los intereses de la población y sobre todo contraria a la libertad individual. Pero sin embargo, por eso siempre te digo, los comunistas que están en el gobierno van de frente. Ellos te dicen Agenda 2030, ellos la quieren porque, claro, porque saben que va directo contra la libertad. Y como el comunismo no es una concepción democrática, sino que es totalitaria y opresora, para ellos es genial. Una vez más, la vergüenza de esto es que hayan sido apoyados por el Partido Socialista, que se siguen llamando demócratas y se siguen llamando partidarios de la libertad. El punto, entonces, lo que te quería decir es, simplemente sabiendo de qué ministerio parte esta multa, tú dirías, ya te tienes que dar cuenta, esto está mal, esto es un error. Bueno, efectivamente es un error. La primera vez que yo volé desde Buenos Aires a Madrid fue en 1991. Volé con la aerolínea uruguaya Pluna, que ya no existe más. El billete de avión me costó $1.250. Desde 1991 hasta ahora, la inflación en dólares es de más o menos el 130%. Eso quiere decir que si se hubiesen actualizado el precio de los billetes de avión al mismo ritmo que el IPC de Estados Unidos, esos $1.250 hoy equivaldrían a unos $2.900. Pero resulta que si tú quieres volar de Buenos Aires a Madrid o de Madrid a Buenos Aires, ida y vuelta, el billete probablemente te cueste una tercera parte o digamos la mitad de eso. Entonces, lo que te quiero decir es que las líneas aéreas han hecho un esfuerzo fenomenal por reducir los precios de los billetes y por eso es la cantidad de vuelos que hay en una mucha mayor cantidad que antes. Depende de la edad que tengas, tú mira o pregunta a tus padres cuánto han volado ellos o a qué edad hicieron su primer vuelo y piensa luego cuándo lo has hecho tú. O si ya tienes otra edad, piensa cuándo has volado tú por primera vez y cuándo han volado por primera vez tus hijos. Entonces te vas a dar cuenta que la aviación comercial es una cosa que está mucho más presente en la vida cotidiana y que es accesible a una muchísima mayor cantidad de gente que antes no hubiese podido imaginarse coger un vuelo. Y en este proceso han tenido mucho que ver las líneas de bajo coste. Y en el caso particular de Europa, Ryanair, que en 1994-95, la primera vez que yo estuve en Irlanda,
Era una línea que ahí era conocida, pero que en el resto de Europa era prácticamente ignota, y que bajo el mando de un genio de la aviación comercial la transformó en la aerolínea más grande de Europa en número de pasajeros transportados, llevando los precios al mínimo posible. Para hacer esa revolución y esa democratización real de la aviación comercial, han tenido que buscar la reducción en los precios en cada pequeño detalle posible. Desde la no impresión de los billetes de avión, entonces te lo tienes que llevar tú en la tarjeta de embarque, te la imprimes en tu casa o te lo llevas en el móvil, hasta reducir en todo lo que se pueda y en cobrar por todo lo que se pueda. Pero eso te permite que cada consumidor pueda elegir. Si a mí me gusta viajar en ventanilla, yo voy a estar dispuesto a pagar por eso. En cambio, otro que le dé exactamente igual no va a estar dispuesto a pagar. Entonces, no hay que ver que esos suplementos son como abusos, sino que son suplementos que te permiten a ti viajar al precio más bajo posible. Ahora, si tú quieres volar en ventanilla, en los asientos delanteros y en un asiento con más espacio, pues tendrás que pagar más. Y si no puedes, tienes que pensar que de otra manera no hubieras podido siquiera tener la posibilidad de viajar. Entonces, esto que las asociaciones de consumidores y el Ministerio de Consumo, encabezado por un comunista, ven como abusos de las empresas, no son ningún abuso, han sido la creatividad empresarial que permite a la gente volar cuando antes no hubiera tenido ni siquiera esa posibilidad. Entonces, esto que se presenta como un éxito, porque dicen que las empresas estaban ganando dinero de manera ilegal, porque la ley de aeronavegación comercial dice que el coste del billete tiene que estar incluido el equipaje en la cabina, teniendo en cuenta limitaciones de espacio y de peso. O sea, lo que ya para empezar es ridículo que una ley diga eso, pero digamos, sobre esa base han podido argumentar que las empresas estaban cobrando algo que no les correspondía. Pero eso te demuestra que es un pensamiento que solo puede surgir en una mente infectada por el socialismo. Porque si tú tienes una mente abierta, una mente en la cual confías en la creatividad empresarial y te das cuenta del obvio y evidente impacto positivo que ha tenido la creatividad empresarial, digamos, en casi todos los ámbitos, pero en el de la aeronavegación comercial en particular, por lo que te estoy diciendo, que los precios se han abaratado y la gente puede viajar cuando antes no se podría ni imaginar viajar, tú te das cuenta que eso no es un abuso, que es la vuelta que le han encontrado por ahora para abaratar los precios. Y no sabemos cómo va a evolucionar esto, porque a lo mejor aparecen aviones más grandes que permitan reducir más. En algún momento se habló de aviones que para vuelos cortos hagan que la gente pueda viajar de pie, entonces entraría más gente y podría ser todavía más barato. Entonces ya veremos en qué evoluciona. Esto que se presenta como un éxito no es ningún éxito, porque estas empresas van a tener que pagar 150 millones de euros en una multa que podrían utilizar para investigar, para invertir en nuevos aviones, para bajar los precios de otras rutas. No, pero los burócratas han decidido que paguen esa multa. ¿Y esa multa quién la va a pagar? La vas a pagar tú, porque los billetes van a costarte más caros. Y además, ahora, si no les dejan cobrar por un suplemento para que tú puedas elegir el asiento, o no les dejan cobrar por un exceso de equipaje en cabina o por lo que sea, el precio de los billetes subirá y por lo tanto hay gente que directamente se va a quedar fuera. Y ese es en realidad el verdadero objetivo, porque los globalistas de la Agenda 2030 quieren que no vueles en avión, porque ellos consideran que volar es un atentado contra el planeta. Y entonces ellos no quieren que vuelan. Entonces esto no te lo van a decir nunca, pero si es un ministerio que se llama de Agenda 2030, lo que tú tienes que saber es que es un ministerio que está contra la industria automotriz,
contra la aeronavegación comercial. Entonces, en el fondo lo que buscan es eso. Y entonces que haya gente que lo celebre me parece de una ingenuidad, de una torpeza tan grande que es realmente muy triste. Y no solo se van a perjudicar los clientes de estas empresas y de todas las empresas, porque esto va a significar un cambio en las reglas de juego de la aeronavegación comercial, sino también los empleados, porque si los precios son más caros y hay menos clientes, habrá menos vuelos, por lo tanto habrá menos azafatas, por lo tanto habrá menos oportunidades de progresar profesionalmente, etc. Es decir, es la típica medida socialista, autodestructiva, pero que en el caso de este que estamos hablando, de un ministerio encabezado por un comunista que además está a favor de la Agenda 2030, uno no puede más que pensar, esto está hecho a propósito. Ahora, lo estúpido es que esa gente que lo celebre como un éxito, cuando en realidad es algo que va exactamente en contra de los intereses de la persona más humilde que quiere tener la posibilidad de ir una vez en su vida a París en un vuelo barato. Bueno, pues ahora se lo ponen más difícil.